Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a hablar de distopías, que no es una palabra muy frecuente, aunque yo creo que se ha hecho más frecuente y más conocida, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? En la pandemia se decía mucho eso de parece que estamos viviendo en una distopía. Por lo tanto, vamos a empezar pues aclarando y recordando un poco qué es una distopía y distinguiéndolo de algunos conceptos parecidos para así tener claro de lo que vamos a hablar en esta charla. Para ello nos vamos a referir a algunos términos griegos, principalmente al sinónimo topos, que significa lugar. Según los prefijos que le ponemos a topos, pues vamos construyendo estas palabras conocidas y un poco similares a veces, que son utopía, eutopía, distopía y con el sinónimo cronos, ucronía. Topos, como digo, significa lugar. Utopos significaría no lugar, es decir, un lugar que no existe. De ahí la palabra utopía, en realidad, etimológicamente, significa no lugar o lugar ficticio. Eutopía sería, con el prefijo eu, lo bueno, lo bello, sería un buen lugar. Esto es lo que luego ha ido evolucionando hacia lo que conocemos como utopía, un lugar imaginario de características positivas, pero irrealizable. De la misma manera, distopía es con el prefijo dis, que es negativo, sería un lugar, pero negativo. Un lugar de características pues perjudiciales, un lugar donde se está mal, a disgusto. Y la palabra ucronía, aunque no tenga la misma raíz, la he introducido también en estos términos para distinguirlo. Cuando hablamos de distopías, hablamos de sociedades o situaciones futuras, ficticias, imaginadas, es decir, un no lugar, una utopía, de características negativas, que puede ser, pues, en ciencia ficción es muy utilizado la distopía, pues cuando la civilización desaparece, por ejemplo, pero también puede haber distopías políticas, sociales, cuando el mundo se convierte en un no lugar, en un lugar ficticio, pero desagradable, en el cual la vida es difícil. La ucronía no se mueve hacia el futuro, la distopía siempre es en el futuro. La ucronía es el pasado y significaría el no tiempo de Cronos, no tiempo, es decir, aquello que no pasó. Hay que distinguir distopía y ucronía porque son muy frecuentes en el cine. En el cine hay muchísimas películas que nos hablan de un futuro desagradable, incierto, en el cual la vida es muy difícil, pero también nos hablan de ucronías, que es cambiar el pasado con cosas que no han pasado. Por ejemplo, algo muy recurrente son películas o series en las cuales se cambia la historia. Se finge, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial Alemania gana la guerra y entonces Europa se convierte pues, en países sometidos al Tercer Reich. Eso sería una ucronía, porque es algo que no ocurre. Y quería empezar por ahí para distinguirlo de lo que es la distopía, que es siempre hacia el futuro. El término utopía se hizo más conocido la primera vez que se utilizó y pasó a ser con este significado de lugar ficticio o imaginado de características positivas a raíz de un libro que escribió en 1528 Tomás Moro. Tomás Moro vio la sociedad de su época y vio que las repúblicas, pues que en general estaban muy mal gobernadas, que los gobernantes utilizaban el poder para su propio beneficio, que no se preocupaban por el bienestar de la gente. Entonces escribió una especie de tratado político bajo la forma de fábula, inventando la República de Utopía en una isla llamada así, Utopía, en la cual había un buen gobierno. Un gobierno que se preocupaba por el bienestar, que favorecía el desarrollo de los ciudadanos, la felicidad del pueblo, que dictaba leyes justas, que gestionaba bien. De ahí que utopía pasó a ser considerada
pues eso, como un proyecto elogioso, ficticio, aunque irrealizable. Pero las utopías no han sido llevadas al cine. Muy pocas películas nos hablan de sociedades perfectas. En cambio, hay infinidad de películas que nos hablan de sociedades futuras de características negativas. Para ello, las distopías en el cine tienen siempre dos contenidos fundamentales. Primero, que suponen la descripción de un catálogo de todos los miedos, conflictos e inquietudes humanas. Todo aquello que tememos ha sido llevado al cine como algo que pueda realizarse. Y en segundo lugar, las distopías tienen una finalidad crítica, reflexiva, también didáctica, para mostrar hacia dónde nos podemos dirigir, a dónde podemos llegar en nuestra sociedad, en nuestro mundo, si no corregimos ciertos hábitos o ciertas características de la condición humana y de la relación entre los hombres, ¿no? Pues bien, entrando ya en los tipos de distopías que se suelen tratar en el cine, haríamos una gran clasificación en dos grupos, y luego hay muchos subgrupos, pero habría principalmente dos. Unas son las que vamos a llamar apocalípticas, es decir, aquellas distopías del fin del mundo o un post-holocausto, en el cual se describe un mundo que ha sufrido o bien una catástrofe natural, por ejemplo, pues el choque de un cometa o un asteroide, o una catástrofe climática, o mucho más frecuentemente aquellos en los cuales la humanidad se ha encaminado a su propia autodestrucción con guerras nucleares, atómicas, etc. Las distopías apocalípticas suelen centrar más la crítica en la condición humana, en cómo somos cuando la civilización desaparece, cuál es la verdadera naturaleza humana, poniéndola bastante mal, por cierto, o incidiendo en sus características negativas. Mientras que las otras, como digo, son un poco de prevención hacia dónde podemos llegar. El segundo tipo de distopías serían las políticas y sociales. Es decir, se nos plantean gobiernos que pueden llegar en un momento a suceder, y de hecho algunos suceden ya en distintas partes del mundo, en el cual se nos retrata un poder opresivo y manipulador, se nos retrata la deshumanización, la instrumentalización del ser humano, que deja de ser un individuo para ser una célula social, la alienación, es decir, privarlo de todo aquello que le es propio, la conciencia, los pensamientos, los sentimientos, y en el cual el ser humano está puesto al servicio del poder o del bien común por encima de sus derechos individuales. Pues bien, vamos a recorrer estos tipos de distopías en distintos bloques, y para resumir un poco el mensaje de cada uno, en cada bloque vamos a resumirlo, a concentrarlo en la fase de un filósofo o pensador famoso. El primer grupo de distopías se basa en considerar la condición humana como egoísta y depredadora. Y esto se manifiesta cuando hay una catástrofe que provoca la lucha por la supervivencia. Son las distopías apocalípticas. Con la desaparición de la civilización y del orden aparecen la anarquía y la ley del más fuerte. Y esto nos recuerda a la famosa frase de Thomas Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre. Dentro de estas distopías apocalípticas hay muchísimas que son sobre el fin del mundo por catástrofes que pasan. Por ejemplo, las catástrofes cósmicas, ¿no? Que aparece, pues se prevé el impacto de un asteroide que va a destruir la Tierra. En estas películas no solo se narra la producción de la catástrofe y lucha por la supervivencia, sino también las reacciones que suele tener la sociedad, que muy a menudo son de negación o de mala gestión de la crisis. Hay una película del año 2021, bastante reciente, que está muy bien, que se llama No mires arriba. Es una película con Leonardo DiCaprio, con Jennifer Lawrence y con Meryl Streep, y nos cuenta cómo dos astrónomos ven que un cometa va a impactar contra la Tierra y va a destruir toda la civilización. Lógicamente advierten a los poderes políticos, y estos lo que hacen es decir, no nos conviene que esto se sepa, vamos a ocultarlo y no vamos a hacer nada. Es una película que denuncia la guerra de intereses, pero también es una sátira de la estupidez humana por indiferencia o por codicia, incluso aunque estemos al borde del fin del mundo.
Y hay muchísimas que son de catástrofes climáticas. Muy famosa fue El día de mañana, del año 2004, en el cual un climatólogo advierte de que va a suceder una nueva glaciación. No le hacen ni caso y la glaciación sucede y la humanidad se enfrenta a una nueva edad del hielo. Tiene imágenes espectaculares, pero para mí hay una película que tiene imágenes más espectaculares, que es mucho más reciente y se llama Geostorm. Geostorm es la historia de cómo la humanidad ha construido una máquina, una estación espacial que es capaz de controlar el clima, lo cual está muy bien porque acaba con las sequías, acaba con los huracanes y con todas las desgracias climáticas, ¿no? Hasta que hay una catástrofe, se estropea y entonces empieza a suceder todas las catástrofes climáticas que nos podamos imaginar juntas. Es una película que tiene imágenes muy espectaculares, algunas de las cuales vamos a ver seguidamente. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, Bueno, como veis es muy espectacular. Yo creo que en esta película también subyace un poco el mensaje subliminal del respeto a la naturaleza y a su funcionamiento. Bueno, otra causa de apocalipsis muy tratada en el cine son los virus descontrolados que provocan, pues, lo más habitual, zombies, ¿no? Películas de zombies hay muchísimas y muchas de una calidad regular, pero yo destacaría una que se llama 28 semanas después. Es la continuación de otra que es 28 días después. Me parece una película espectacular, con una tensión tremenda y que dentro de que el tema es fantástico, tiene un realismo de cómo los estados ante un virus descontrolado, una pandemia, para atajarla, pues hacen lo que sea, ¿no? Hay una escena en la cual tiran bombas incendiarias sobre Londres, sabiendo que hay personas allí que no están contagiadas, para atajar el progreso del virus, que, bueno, realmente te hace preguntarte muchas cosas y plantea muchas cuestiones éticas. Es una película inglesa, pero está dirigida por un español, Juan Carlos Fresnadillo. Y luego hay otro tipo de calamidades. Por ejemplo, hay una película de Alfonso Cuarón, el de Gravity o Roma, que se llama Hijos de los hombres y trata de, está situada en Londres en 2027, o sea, pasado mañana, y trata de una sociedad rota, de anarquía, superpoblación, en la cual la contaminación excesiva y algunas guerras nucleares han dejado a la humanidad estéril. La gente no puede tener hijos, con lo cual se va a acabar la civilización. Hasta que, milagrosamente, una mujer tiene un hijo y entonces entran todos los conflictos políticos de la utilización de esta persona para las causas y los intereses de cada uno. Y la película, para mí, distópica, apocalíptica, por excelencia, es La carretera. Una película del año 2009 con Viggo Mortensen, que está basada en una novela de Cormac McCarthy. Y nos cuenta, ante un apocalipsis nuclear que ha dejado la Tierra totalmente arrasada, no hay comida, no hay infraestructuras, no hay nada,
Un padre y su hijo recorren el mundo por una carretera infinita buscando un lugar donde sobrevivir. Y a lo largo de todo ese recorrido se encuentran con hombres hostiles, depredadores. Es verdaderamente una película que nos cuenta que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Cuando no hay normas, cuando no hay reglas. Sin embargo, vamos a recordar la carretera porque dentro de toda esta desolación hay un punto de luz del que luego trataremos. Y quería terminar este bloque hablando de la saga de Mad Max, por dos razones. Mad Max es una saga de películas que empezó en 1979 y la última entrega se ha estrenado en el 2015. Pero bueno, hay otra rodada que está pendiente de estreno. La quería citar por dos cosas. Primero, porque bueno, el tema es que la Tierra también ha sido arrasada por una guerra nuclear y se ha convertido en un desierto infinito. Creo que el desierto está utilizado en esta serie de películas como metáfora del no lugar, de la falta de esperanza, de la falta de horizonte. No hay más que desierto y está recorrido por hordas salvajes que son tribus, es decir, la primera organización social, la más primitiva, con un solo líder de poder absoluto. Y aquí sí que impera la ley del más fuerte y de los depredadores pues más absolutos, ¿no? Eso por una parte, la falta de esperanza en Mad Max y cómo se vuelve a la sociedad primitiva. Y en segundo lugar, desde un aspecto más superficial, si queremos, la estética. Creo que han sido unas películas que han influido muchísimo en la estética de una época, en la moda, a su vez han sido también influidas por la moda. En la primera parte, que fueron protagonizadas por Mel Gibson, participaron algunas figuras icónicas como Tina Turner en la tercera, en Más allá de la cúpula del trueno, y creo que tienen una estética cuidadísima. Desde luego está basada en el punk, o sea, es totalmente el punk con sus ramificaciones, el cyberpunk, el steampunk, pero la estética, como digo, es muy cuidada. O sea, si vemos el estilismo de Tina Turner, podría haber sido diseñado por Paco Rabanne perfectamente, ¿no? Y tal. Sin embargo, en las películas más recientes de Mad Max, se ha evolucionado hasta una estética mucho más cercana al heavy metal y parece casi como que estamos viendo un concierto de Iron Maiden. Vamos a ver una escena de la última película en la cual veremos este tratamiento de la estética y también cómo se nos transmite en una escena muy breve todo lo salvaje y la energía que tienen estas tribus y bueno, cómo es el estado del hombre en esta situación. Vamos a verlo. En esta escena, como vemos, por una parte yo creo que la estética es muy importante y transmite mucha energía, pero acaba con ese desierto infinito al que me refería. Bueno, pues vamos a pasar a otro tipo de distopías apocalípticas, que serían aquellas
en las que en un mundo en el que la humanidad se ha encaminado a su autodestrucción, ya sea mediante una guerra nuclear, un mal uso de la ciencia o alguna tecnología descontrolada. Para ello nos apoyamos en una frase de Isaac Asimov que dice que el aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría, es decir, el mal uso de la ciencia, ¿no? Para ello, una película icónica es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Es una película de Stanley Kubrick del año 64, su título original es Doctor Strangelove. El Doctor Strangelove es un personaje que es un ex científico nazi interpretado por Peter Sellers, que hace 3 papeles en esta película, que bueno, ha diseñado un dispositivo para los soviéticos durante los años de la Guerra Fría que se llama el dispositivo del fin del mundo, porque es un instrumento de disuasión. Si hay un ataque nuclear, se activa el dispositivo del fin del mundo y termina con todo. Es la destrucción total. Por lo tanto, que no haya ningún ataque nuclear, y además es que es un dispositivo que no se puede cancelar una vez que ha sido activado. Es una película bastante surrealista. De hecho, yo creo que es una especie de comedia de humor negro, ¿no? En la cual, bueno, el mensaje está claro, ¿no? Que no se puede generar armas tan poderosas porque la humanidad no es lo suficientemente sabia para controlarlas. De hecho, en la película se desata la guerra nuclear porque hay un general americano totalmente paranoico que está convencido que los soviéticos están envenenando el agua y que por lo tanto lanza unos aviones y luego se niega a dar la contraorden de que vuelvan. Y tiene unas imágenes, bueno, pues espectaculares como suele ser el cine de Kubrick. Pero una película que todos recordaremos como una escena de la crítica hacia la autodestrucción de la humanidad por la guerra es El planeta de los simios. Una película del año 68 basada en una novela de Pierre Boulle que nos cuenta que en un futuro lejano una nave procedente de la Tierra tiene que hacer un aterrizaje forzoso y aterriza en un planeta en el cual la especie dominante son los simios y existen los humanos, pero son considerados como animales sin derechos. El capitán de la nave inicia un recorrido que le lleva a descubrir, y perdón por contar el final, pero si no, no tiene sentido, y además yo creo que todo el mundo lo conocemos. Esto le lleva a descubrir que en realidad no está en un planeta desconocido, que lo que ha hecho ha sido viajar en el tiempo, y que el propio hombre con su estupidez ha destruido la civilización. Vamos a ver el final, que es una de las escenas más emblemáticas de la historia del cine. God, I'm back. I'm home. All the time it was... We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell!
escena que todos seguramente conoceréis, vamos a pasar a otro tipo de tecnologías que han sido usadas mal por los hombres, ¿no? Hay una película que se llama Minority Report del año 2002 que nos habla de cuando no se ponen límites al uso de la ciencia para el control social, aunque sea con buenas intenciones. Porque no hay que olvidar que existen esos límites y que hay que aplicarlos siempre, límites éticos y de respeto a los derechos humanos individuales, porque si no las consecuencias pueden ser indeseables. Esta película nos cuenta un futuro en el cual una tecnología avanzada y el uso de mediums que tienen poderes de ver el futuro llevan a castigar preventivamente crímenes que aún no han sido cometidos, pero que van a ser cometidos de forma inminente. Entonces se inventa un neologismo que es el precrimen, porque el crimen siempre es a posteriori, ¿no? Y algo que parece positivo, pues a lo largo de la película se va revelando todas las implicaciones que puede esto tener. Y luego está, por supuesto, la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial se descontrola, las consecuencias pueden ser tremendas, algo en lo cual ahora se está avanzando mucho. Y hay muchas películas, y bastante antiguas, que lo han tratado. Una de ellas es Yo Robot, del año 2004, en el cual un robot parece ser el autor del asesinato de una persona. Y esto no puede ser, es una contradicción con la programación básica de los robots, de la inteligencia artificial, porque el mismo Isaac Asimov acuñó lo que se llaman las 3 leyes de la robótica, que son 3 leyes en jerarquía. Es decir, la primera es que un robot no puede dañar a un ser humano. La segunda es que un robot debe obedecer a un ser humano, siempre que esto no incumpla la primera ley de hacer daño. Y la tercera es que un robot debe conservar su propia existencia, siempre que eso no incumpla la segunda y primera ley. Es decir, que no se lo ordene un ser humano, el autodestruirse, y siempre que ello no conlleve hacer daño a otro ser humano. Terminator fue una saga muy conocida también, que nos plantea además otro punto interesante, y también es la rebelión de las máquinas, en este caso máquinas de combate, que de pronto se vuelven contra el ser humano y deciden exterminarlo. ¿Por qué deciden exterminarlo? Porque han sido diseñadas para combatir, entre otras cosas, los virus, y ven que la forma de actuación de los seres humanos se parece mucho a la de los virus, porque son colonizadores y porque destruyen el hábitat en el que están. Por lo tanto, se revuelven contra ellos. Pero, desde luego, yo creo que la primera rebelión de la inteligencia artificial la contó Stanley Kubrick en 2001, Una odisea del espacio, en el año 68. Es una adaptación de un cuento de Arthur C. Clarke que se llama El Centinela, en el cual el ordenador HAL, que es el que gestiona y hace funcionar una nave espacial, toma conciencia de su propia existencia, con ello nace el instinto de supervivencia y para protegerse intenta matar a los tripulantes de su nave. Esto nos plantea el tema de cómo se puede invertir la relación entre el hombre y las herramientas, ¿no? En 2001, como todos recordaremos, empieza con el salto evolutivo del homínido, que se convierte de mono a hombre cuando, por el misterioso monolito negro que le inspira, empieza a usar las herramientas. Y la primera herramienta que utiliza es un hueso. Y luego se va viendo cómo ese hueso evoluciona hacia herramientas mucho más sofisticadas. Sin embargo, llega un momento en el que la herramienta parece dominar al simio al principio, que es lo que nos están contando en 2001. Vamos a ver la escena, también muy conocida, en la cual HAL, el ordenador HAL, toma conciencia de sí mismo y decide rebelarse.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Bueno, pues con esto hemos terminado las distopías apocalípticas o de futuro o de ciencia ficción. Y vamos a pasar al segundo grupo, que son las distopías políticas y sociales. Distopías sobre un futuro en el que la sociedad ha despojado al hombre de aquello que le es propio, la conciencia, el pensamiento, los valores, la posibilidad de desarrollo, para convertirlo en un elemento de la sociedad, una célula de un organismo, no un individuo. Esa sociedad a veces es el Estado, a veces es los poderes económicos, a veces es simplemente la estructura social, se apodera de lo que produce, de su esencia, en su propio beneficio. También a veces se plantea la sociedad como un monstruo de consumo, que lo que hace es utilizar a los individuos como objetos. De esa manera se produce la alienación, en la que las personas son utilizadas como medios, no como fines, en las cuales pueden incluso ser un objeto para un fin que no es el propio hombre, es decir, la instrumentalización frente al humanismo. Esta frase de Karl Marx que estamos viendo como filósofo es una frase que no tiene carácter político sino filosófico y que me parece que es bastante acertada. Dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia. Es decir, la conciencia, la forma de pensar, no es lo que hace que uno se comporte de determinada manera, que uno viva de determinada manera. Es al revés. Uno piensa como vive, según las condiciones de existencia que tiene. Esto tiene, por una parte, una faceta más personal, que es, según las condiciones de existencia que yo tengo, las personas más acomodadas son conservadoras, las personas más pobres son más revolucionarias o quieren cambiar el estado de las cosas. Pero también la forma en la que la sociedad te hace vivir hace que tú modifiques tu pensamiento. Todo esto, que puede parecer un poco abstracto, lo vamos a ver mucho más claro con los siguientes ejemplos. Días extraños es una película del año 95 dirigida por Catherine Bigelow, que fue la primera mujer directora en conseguir un Oscar por En tierra hostil, y se hizo una película de culto. En principio parece que es un thriller futurista y apocalíptico, pero realmente contiene una crítica a cómo una sociedad puede entrar en una fase de decadencia y de deshumanización que hace que las relaciones sean frías, interesadas, caóticas, que no haya un horizonte, que no haya esperanza
con lo cual se llega a una cultura del placebo, a una cultura de la evasión. Es una película en la cual el futuro ya no se ha alcanzado, porque se sitúa en la Nochevieja del año 99 al 2000, que si os acordáis, pues se habló mucho de que iba a ser el fin del mundo, de que si los ordenadores iban a volver locos, etc. Es una fecha muy simbólica. Pues en esa fecha, en Londres, en esa Nochevieja, se ve cómo las personas no tienen un horizonte social. Se refugian mucho en las drogas y aparece una especie de neurodroga que es que se pueden almacenar las sensaciones y vivencias de personas en un dispositivo y transmitirlos a otras. Tú puedes vivir emociones ajenas y se empieza a traficar con emociones muy negativas, asesinatos, crímenes, etc. Es una película que se ha hecho de culto por eso y que nos crea un poco el caldo de cultivo hacia la sociedad deshumanizada que puede acabar en cosas mucho peores, como vamos a ver. El Battle Royale es también una película que se ha hecho de culto. Es una película japonesa que cuenta un futuro en el que hay miles de personas desempleadas, hay grupos de jóvenes violentos sin ningún horizonte, sin ninguna esperanza, que se dedican a hacer boicots masivos a un gobierno totalmente ineficaz y que va a lo suyo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Utiliza un mecanismo que es real, es muy conocido, que es fomentar la rivalidad entre inferiores. Es decir, provoca que los descontentos, los ciudadanos, peleen entre ellos y así no se unan y se rebelen contra el poder. Es una especie de caricatura violenta porque la medida que toma el gobierno es la de enviar cada año a una clase de estudiantes a una isla para que se maten entre ellos en un juego de supervivencia y solo puede haber un superviviente. Si no, les matan a todos. Con lo cual, los chicos, en vez de pelear contra el gobierno y hacer esos boicots, se dedican a matarse entre ellos para sobrevivir. Esto fue un poco la inspiración de una saga que ha sido Los Juegos del Hambre, que a mi juicio no tiene nada que hacer al lado de Battle Royale. Battle Royale fue mucho más original, más descarnada, más cruda, mientras que Los Juegos del Hambre pues es un poco espectáculo Hollywood, pero bueno, aún así es interesante, ¿no? También nos plantea lo mismo, pero en este caso con un matiz que es interesante, que es que esa batalla entre inferiores en el cual solo puede quedar uno, se ha hecho un reality show o espectáculo de televisión, con lo cual vemos todavía más la utilización que hace la sociedad de algunos individuos para someterlos. Y desde luego una película fantástica y muy representativa de esto es El Show de Truman. El Show de Truman es una película del año 98, es una especie de comedia dramática de Peter Weir, que a mí me gusta mucho Peter Weir, con Jim Carrey de protagonista, que hace un papel estupendo, y nos cuenta la historia de Truman, que es un niño que desde que nace desarrolla una vida totalmente ficticia, que es retransmitida en un programa de televisión como un reality y se llama El Show de Truman. Entonces, él no es consciente, pero desde que nace se mueve en decorados, se relaciona con actores, es decir, no vive una vida real y es observado permanentemente, ¿no? Esta película plantea muchos temas filosóficos interesantes, como puede ser la percepción de la realidad, el miedo a la libertad, sobre los que luego trataremos, pero aquí nos centramos sobre todo en su aspecto social, es decir, la utilización del ser humano para servicio de la sociedad, en este caso del espectáculo, sin que él ni siquiera lo sepa, es decir, la absoluta alienación. Hay otras películas también de este estilo, como La Isla, en la cual se crean clones para generar órganos de repuesto. Los clones no saben que son clones, piensan que son personas. O otra que es Gattaca, en la cual es una sociedad que practica la eugenesia, es decir, crea seres perfectos, con lo cual la salud, la estética, pues son cosas buenas y ¿qué pasa? Que se discrimina a los que no son perfectos.
y se elimina algo básico del ser humano como es la diversidad y la imperfección. O una distopía bastante aterradora que es El cuento de la criada, basada en una novela de Margaret Atwood. Se hizo serie, que ha sido muy conocida, pero anteriormente hubo una película en el año 90 y nos plantea la posibilidad de que en Estados Unidos se establece un gobierno teocrático y dictatorial, en el cual, como hay una crisis de fertilidad muy grande y la clase dominante casi no tiene hijos, no puede tener hijos, las mujeres fértiles son esclavizadas como criadas para tener hijos para las familias, ¿no? Y como es una sociedad teocrática que se basa en una interpretación literal de la Biblia, es un poco la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara eran mayores, no tenían hijos, Sara ya no podía concebir, entonces Sara le entrega a su esclava Agar para que tenga hijos con ella, Abraham. Bueno, pues en esa sociedad se interpreta que si eso lo dice la Biblia es correcto y por lo tanto que haya esclavas destinadas a la reproducción lo es. Y el peor escenario posible es el que nos plantea Soylent Green. Soylent Green se ha traducido como Cuando el destino nos alcance. Es una película del año 73 en el cual encontramos otra vez a Charlton Heston de protagonista de una distopía, ¿no? Es una sociedad futura en la cual no existe casi comida natural. Entonces la comida natural está reservada a las clases muy acomodadas. Por lo tanto se inventan una especie de tabletas o galletas que se llaman Soylent y el más apetecido es el Soylent verde. Entonces Charlton Heston, que es el protagonista, va averiguando con qué se hace el Soylent Green. No sé si lo conocéis. Entonces os voy a dejar con la intriga, pero digamos que es lo más horroroso que os podéis imaginar. Y una película bastante reciente, del 2015, que se llama Langosta, también nos plantea un escenario muy inquietante. Es una película de Yorgos Lanthimos, que es un director griego que ahora está muy de moda porque ha hecho una película que se llama Pobres criaturas, que ha tenido 4 Oscar en la última edición. Hizo también una película que se llama El sacrificio de un ciervo sagrado, que me gustó mucho, si tenéis oportunidad de verla. Pero también plantea escenarios muy inquietantes. Langosta es totalmente surrealista, el planteamiento, y es una sociedad en la cual la soltería es ilegal. Entonces, todas las personas solteras o sin pareja, porque el protagonista de hecho ha sido abandonado por su mujer, ¿no? Pero entonces está soltero. Entonces son llevadas a una institución que se llama el hotel. Están obligadas a encontrar una pareja con la cual tengan algo en común en 45 días. Si no, serán convertidos en un animal y serán abandonados en el bosque. Eso sí, pueden escoger el animal que quieran. Es decir, es muy surrealista. Entonces, con este planteamiento tan raro, se hace una película estupenda, porque plantea una serie de cuestiones de cómo la sociedad puede incluso influir e imponer algo en el último reducto de la libertad y la individualidad, como es el amor, ¿no? Y luego cómo son las relaciones entre las personas que, aunque tienen esa presión, tampoco están dispuestas a formar pareja con cualquiera. Entonces es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y por último, en este bloque me gustaría hacer referencia a una película a la cual yo tengo especial cariño, que es Metrópolis. Metrópolis es una película del año 1927, o sea que casi tiene un siglo. Es de Fritz Lang, pero la historia fue escrita por su entonces esposa, Thea von Harbou, que es una de las, no diría solo de las mujeres más preeminentes en el cine, sino de los cineastas más preeminentes, porque hizo cosas fantásticas. Y nos cuenta una historia también de una sociedad alienada en la cual hay dos clases absolutamente diferenciadas, los dirigentes y los obreros.
hasta el punto de que los dirigentes viven en la superficie y los obreros en el subsuelo, y ninguna clase conoce la existencia de los otros. Entonces, solo el jefe, el líder de la ciudad, de Metrópolis. Pero resulta que el hijo del líder se enamora de una chica del submundo. Y al mismo tiempo se empiezan a producir accidentes entre los obreros y tal, que empieza a haber conatos de revoluciones. Entonces utilizan a la chica, la raptan, hacen un robot con su apariencia para manipular a los obreros. Vamos a ver un resumen muy breve de la película, que además termina con una reconciliación, termina con un mensaje positivo, y sobre todo para que nos fijemos en las imágenes, porque es una joya del expresionismo alemán. Vemos cómo los planos y la fotografía es estupenda. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las distopías políticas propiamente dichas. Hegel decía que el Estado es la realidad efectiva de la idea ética. Es decir, en su concepción, el Estado es como la objetivación de la libertad. Es un organismo racional y poderoso que procura el bien común, proporcionando libertad y desarrollo a los ciudadanos. Y en ese sentido lleva a efecto, a la práctica, la idea ética. Es decir, sería una especie de buen gobierno como diseñó Tomás Moro en su novela Utopía. La perversión del Estado es todo lo contrario. Es el ejercicio tiránico del poder, la finalidad de establecer y mantener el poder a costa de los ciudadanos, y para ello utiliza diferentes mecanismos, ¿no? Crea normas y situaciones que anulen la conciencia y el pensamiento crítico, establece verdades oficiales sin ninguna objetividad y utiliza como medios la manipulación y la represión. En este sentido tenemos películas como Fahrenheit 451, basada en la novela de Ray Bradbury. Es una sociedad inglesa, en un futuro los libros son considerados pues, como nosotros consideramos ahora la droga, es decir, algo pernicioso, instrumentos que crean angustia, que perturban la paz social. Pero así como la droga es evasión, los libros crean esa angustia porque fomentan la conciencia y el pensamiento crítico, ¿no? En esta sociedad los bomberos son el cuerpo encargado de quemar libros, en una evidente metáfora de la inversión de su función natural, ¿no? Porque los bomberos están para apagar fuegos, no para quemar cosas, que es una metáfora de la perversión del papel natural del Estado, tal y como sería deseable que actuara. Hay una película mexicana del año 2020 que he visto hace poco y que ganó un premio en Venecia y bueno, ha tenido bastante repercusión, que se llama Nuevo Orden.
No me atrevo a recomendarla porque es una película terrible, terrible, realmente desoladora, ¿no? Es una película de suspense distópica, pero que tiene un tal realismo y además está planteando una situación que te la imaginas perfectamente y que además ha sucedido ya, que es realmente angustiosa. A mí lo que más me gusta de la película es que no contentó a nadie, es decir, fue muy polémica porque todo el mundo se sintió por aludido y por criticado, lo cual me parece que es algo bueno. Nos cuenta, bueno, está situada en la sociedad mexicana, que como sabéis es una ciudad con desigualdades sociales muy grandes. Hay una parte de gente que es muy rica y luego hay otros que son pobres, que trabajan y ganan lo justo para subsistir. Y eso es una realidad, ¿no? Es así. Entonces nos cuenta cómo se empieza a gestar una revolución en México en la cual los pobres asaltan las casas de los ricos y arrasan con todo. O sea, les matan, les roban, les extorsionan. Bueno, entonces el ejército toma cartas en el asunto y manipula lo que está pasando para hacerse con el poder y establecer una élite militar que gobierne el país y favorezca también a las clases ricas. Todo esto está contado a través de la historia pues, de una familia, una chica que está celebrando su boda cuando es asaltada por la gente que empiezan pues a matar y a robar todo lo que pueden. Entonces esta chica en un momento dado es salvada por los militares, pero en realidad la llevan a una especie de campo de concentración, lo cual los militares fingen que son los pobres los que han recluido a los ricos ahí para pedir rescate. También matan a los ricos y matan a todo el mundo y al final se hacen con el poder. O sea, es una película que no da concesiones. Por lo tanto, disgustó a los militares porque les presentaba como violentos y totalitarios en vez de defender al Estado. A los ricos porque les presentaba como que no eran nada empáticos, que vivían en su mundo y que solo querían aprovecharse de los pobres. Y a los pobres les molestó porque les parecía que el mensaje era no hagáis la revolución que lo vais a poner peor. Pero bueno, a mí me pareció muy interesante y como digo, con un realismo casi demasiado para mí. Y por supuesto en 1984, ¿no? Basada en la novela de George Orwell, que fue una película también británica que se rodó y se estrenó en 1984, ¿no? Como homenaje a esto. Trata sobre un estado totalitario en el cual hay un partido dirigido por el Gran Hermano que es omnipotente, lo controla todo y especialmente el pensamiento. Solo hay una clase social que son los proles, por proletariado, pues se llaman así, los proles, que son mantenidos en un estado de necesidad constante. Solo lo básico está cubierto y no se puede prosperar de ninguna manera. De forma que están ocupados en su supervivencia y no en cuestionar el orden de las cosas. Hay un estado de guerra perpetua mantenida artificialmente y hay un sistema de manipulación muy sofisticado que pasa, por ejemplo, por el neolenguaje. O sea, se hace un lenguaje a medida de algunos conceptos, los cuales nos da la importancia que tiene el lenguaje para cambiar la esencia de las cosas, ¿no? Cosa que en nuestra sociedad también podemos ver. La trama trata sobre la historia de Winston, un funcionario del Ministerio del Pensamiento, se llama así, que vive pues una vida cuadriculada, sin opciones como el resto, hasta que se enamora de Julia y empieza a tomar contacto con un conato de revolucionarios que intentan cuestionar el orden establecido, hasta que es delatado y es llevado a, al tratamiento de los subversivos, digamos, ¿no?
Entonces, hay un dirigente interpretado magníficamente por Richard Burton. Winston es John Hart, o sea que son actores muy buenos, en el cual yo creo que el diálogo que se mantiene tanto en la novela como en la película es casi de obligada lectura, porque es una radiografía perfecta del totalitarismo, de los mecanismos que usa el totalitarismo, y viene muy bien para reconocerlos y para darnos cuenta de que es algo que está absolutamente vigente y que nos parece cosas obvias, pero que no lo son tanto. Entonces deja frases maravillosas. Primero rompe la voluntad de Winston y luego le moldea hasta el punto de convertirle en un adepto al régimen, ¿no? Entonces se dicen cosas como que el poder no es un medio, es un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que se hace la revolución para establecer una dictadura. Que el poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir, dándoles nueva forma, elegidas por ti. Que hay que procurar que no haya conocimiento, ni relación, ni intercambio de información, porque dice que si a un ciudadano de Oceanía, que es donde vive Winston, se le permitiera entrar en relación con los extranjeros, descubriría que son criaturas iguales a él en lo esencial, que casi todo lo que se le ha dicho es mentira. Se rompería el mundo cerrado en el que vive y quizá desaparecerían el miedo, el odio y la rigidez fanática en la que se basa su moral. Se dice que el individuo es una célula del Estado. Se dice que hay que mantener a la gente ocupada en sobrevivir con lo básico para que no se planteen otras cosas. Se habla de la neolengua para limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de toda acción de la mente. Hay palabras nuevas como el crimental, que es el crimen de pensar, cosa que entra en contradicción con cualquier derecho penal, ¿no? Y se establece que la verdad es la que dice el partido. Hay un ejemplo que le dice, ¿cuántos son 2 y 2? Dice Winston 4, y dice, no son 5, porque lo dice el partido que sean 5. Entonces al final Winston dice, la libertad está en poder decir que 2 y 2 son 4. Hay una verdad oficial que no se puede decir. Vamos a ver un pequeño fragmento en el cual Winston empieza a tomar conciencia de que a lo mejor las cosas no son como se les ha establecido. De acuerdo con los principios del doble pensamiento, no importa que la guerra no sea real, o si lo fuera, que la victoria no sea posible. La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Julia, estás despierta. Julia,
Hay verdad y hay no verdad. Ser una minoría de uno no significa estar loco. Julia, mi amor, entiendo el cómo, pero no entiendo por qué. Bueno, yo como digo, es una obra que creo que habría que conocer, aunque es dura y es terrible, ¿no? Porque enseña a reconocer los mecanismos del totalitarismo, que es común a regímenes de todo signo, me da igual la Alemania nazi o Corea del Norte, pero realmente es muy didáctica. Bueno, y ahora vamos a pasar en otras distopías, a veces más fantásticas, que nos plantean un futuro en la que la percepción de la realidad por los humanos ha sido alterada. Entonces viven en mundos ficticios o construidos. Pueden ser sociedades felices a través de la evasión de la realidad, a costa de la libertad y la verdad. O también pueden ser sociedades adormecidas, engañadas y manipuladas por poderes económicos y políticos. Y para eso nos apoyamos en una frase de George Orwell, de 1984, que dice que ver lo que está delante de nuestros ojos requiere de un esfuerzo constante, cual parece una paradoja, pero no lo es. Algunos ejemplos: Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que ha sido llevada al cine en varias ocasiones, año 80, año 98, que es una ciudad donde los humanos son felices y además tienen una droga, que es el soma, que les quita toda angustia, todas las penas, hace tener una perspectiva muy positiva. Entonces no hay muerte, dolor, la vejez, las diferencias de clase han sido todas eliminadas de esa sociedad imaginaria. Lo que pasa es que hay un grupo que tiene dudas sobre la libertad. Si la libertad y la verdad no deben prevalecer ante una felicidad artificial. Y una curiosidad es una película que se llama Alphaville, de Jean-Luc Godard, francesa, del año 65, de un detective que va a Alphaville, a una ciudad que es un estado totalitario futurista en la cual se ha eliminado también las emociones perniciosas, una de las cuales es el amor. Entonces, se enamora de una mujer y eso le lleva a intentar destruir este sistema, porque ella no tiene ninguna concepción de lo que es el amor. Y una película bastante reciente, del año 2022, se llama No te preocupes, querida. También trata sobre mundos ficticios, felices, en los cuales no existen los problemas, y hay algunas personas que saben que están viviendo en esa mentira y otras que no. También plantea preguntas sobre la situación de las mujeres y muchas otras. Como es muy reciente, tampoco os voy a dar pistas sobre la misma. Y desde luego Matrix. Matrix pues ha sido un poco el símbolo de lo que es vivir en una realidad que no existe, ¿no? Es una película del año 99 que ha tenido también secuelas y que nos cuenta un futuro en el que la humanidad está dominada por las máquinas, y de hecho las máquinas utilizan la energía de los humanos para alimentarse, y los humanos viven en un programa de ordenador, aunque en realidad están dormidos. Es una película que, aunque parezca sencilla, plantea muchas cuestiones filosóficas: el problema de lo real, la percepción de la realidad según Descartes, según Platón con el mito de la caverna, y el problema de la libertad, porque al protagonista en un momento dado se le explica cómo es la situación y se le dice: puedes elegir entre una vida feliz pero ficticia o conocer la verdad, aunque sea una vida mucho más dura y desagradable, y tomar la opción de cambiarlo, ¿no? De luchar contra esta situación. Y una película también de culto, que a mí me gusta mucho porque además me parece bastante graciosa, es Están vivos, de John Carpenter.
es del año 88 y nos plantea una situación en la que los alienígenas colonizan la Tierra, cosa que hemos visto también en muchas películas, pues tipo la invasión de los ultracuerpos y tal. Entonces, en esta película la originalidad es que los alienígenas colonizan a través de la manipulación económica y política. Es decir, empiezan a mandar mensajes subliminales a la población: obedece, confórmate, consume, etc. Y controlan todas las fuerzas del orden y los políticos. Lo curioso es que hay algunos humanos que descubren la situación, pero como les conviene, pues dicen, bueno, yo soy de la clase económica acomodada, pues en mí ese sistema consumista absoluto y manipulador absoluto me conviene, y entonces les ayudan. Lo surrealista del tema es el planteamiento, ¿no? Hay un trabajador que en un momento dado pues está desalojando objetos inservibles de un sitio y se encuentra unas gafas de sol y se las queda. Y entonces esas gafas, al ponerlas, te permiten ver las cosas como son. Y entonces ves todos los mensajes subliminales y además puedes ver quién es un alienígena camuflado y quién no. Se dice que es una película que lo que hace es hacer una crítica a la sociedad de ultraliberalismo económico y consumista de la época de Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Porque John Carpenter, el director, pues era de una tendencia totalmente contraria. Pero bueno, a mí en cualquier caso me parece una forma original y divertida de plantearlo. Vamos a ver una escena en la cual el protagonista descubre esta situación. Obedecer. Casaos y reproducíos. No penséis. Consumid. Comprad. Gracias. Obedeced. No penséis. No despertéis. Someteos. Obedeced. No despertéis, obedeced. Comprad. No cuestionéis la autoridad. Mirad la televisión, no a la imaginación. ¿Tiene algún problema? Le he preguntado si tiene algún problema. ¿Cómo está usted, señor? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer referencia a una sola película, pero que me parece que es una representación de aquellas distopías que representan conflictos existenciales inherentes a la condición humana, pero para mostrarlos lo hacen a través de una representación de una sociedad futura.
Jean-Paul Sartre decía que el hombre es una pasión inútil. Esto es porque la filosofía existencialista de Sartre dice que la realidad humana tiene dos versiones, lo que él llama el ser en sí, que es lo objetivo, lo que es el hombre, lo estático, lo que no se puede cambiar, la realidad del cuerpo, la muerte, las cosas son como son, ¿no? Y luego está el ser para sí, que es la conciencia dinámica, la libertad, el deseo que tiene el hombre también en su propia naturaleza de trascender esos límites, de progresar, de construirse, de ser un proyecto. Ese conflicto es que si el proyecto se hace realidad, ya es estático, ¿no? Entonces se acaba la libertad de crearse. Es contradictorio. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que se querría ser. Pero llega un momento en que lo que es los propios límites del hombre. La única manera de que coincidan lo estático y lo dinámico sería ser Dios, ser a la vez algo real y ser al mismo tiempo un proyecto infinito de construcción. Para Sartre, el hombre es las dos cosas al tiempo. Existe de determinada manera, pero tiene un proyecto para desarrollarse y crearse a sí mismo en la forma que quiere. Si el proyecto se consolida, pues deja de ser proyecto y entonces desaparece la libertad. Esa contradicción interna entre el hombre es lo que él llama la angustia existencial. Dice que solo Dios puede ser realidad y proyecto a un tiempo, pero para Sartre Dios no existe. Por lo tanto, el hombre no tiene esa capacidad creadora, pero tampoco puede renunciar a ese deseo de trascender y de crearse a sí mismo como un proyecto. En este sentido, dice Sartre que el hombre está condenado a la libertad y que es una pasión inútil. Todo este existencialismo resumidísimo y un poco lioso está reflejado de alguna manera en la película Blade Runner, en la que la humanidad, lo que entendemos como la esencia del ser humano, estas cuestiones sobre su propia existencia y su desarrollo, esa contradicción entre su deseo de trascender y sus límites finitos, sobre todo la muerte, pues está representado en vez de en los hombres, en los replicantes, que son robots que han sido fabricados ya por un tiempo determinado, que van a vivir un tiempo breve y luego van a morir. Y en un momento dado, los replicantes toman conciencia de sí mismos y de sus límites y no se conforman. Y entonces van a buscar al creador, que en la película es un humano de una corporación que les ha creado. Y le dicen que lo que quieren es que le quite esos límites. Es decir, están representando el deseo de trascendencia del hombre. Y el creador le dice que eso es imposible, que ellos están así diseñados y que van a morir y que tienen esos límites y eso no se puede cambiar. ¿Qué hacen los replicantes? Matan al creador. La muerte de Dios de Nietzsche y de Sartre. Este conflicto tan humano y paradójicamente representado en las máquinas, yo creo que se dice perfectamente en la celebérrima escena de Blade Runner, en el cual el replicante muere y dice todo esto, ¿no? Vamos a ver la escena para recordarlo. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir. Bueno, pues después de todo este recorrido sobre todas las desgracias que nos pueden pasar en un futuro, ¿no? Vamos a terminar con un poco de pensamiento positivo. Y para ello nos vamos a apoyar en una frase de Aristóteles que dice que la esperanza es un sueño despierto. Nos habla de abrir los ojos y crear la esperanza para crear un futuro mejor. En todas las distopías que hemos visto, o en casi todas, hay implícito otro mensaje de corrección del rumbo, ¿no? De actitudes que pueden contrarrestar la tendencia o la deriva hacia estos riesgos y resultados. Hemos recorrido los distintos tipos de distopías y vamos a señalar ahora cuáles son las conductas positivas o los antídotos para no terminar así o para corregir aquellas en las que ya estamos viviendo. Por ejemplo, la elección de conocer y aceptar la realidad. La vemos en Matrix representada en la elección que se le hace al protagonista entre la pastilla roja y la pastilla azul. Si eliges una, despiertas, ves la realidad como es, y si eliges otra, sigues viviendo en un sueño cómodo y evasivo, pero irreal. Vamos a ver la última escena del show de Truman, en la cual el protagonista también elige vivir una vida real. Truman. ¿Puedes hablar? Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú eras real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo
Tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo. Nunca has tenido una cámara en mi cerebro. Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte. Está bien, Truman. Yo te comprendo. Llevo observándote toda tu vida. Te observé al nacer. Te observé cuando diste tu primer paso. Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman. Por favor, señor. Este es tu sitio. Lo conseguirás. Conmigo. Háblame. Dime algo. ¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión! ¡En directo ante todo el mundo! Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí. Plantea primero la percepción de la realidad y luego el miedo a la libertad, ¿no? El vivir en un entorno en el que tú sabes que te va a ir todo bien, o decidir vivir la vida realmente y correr los riesgos que te deparen. Otro antídoto es el pensamiento crítico. Lo vemos en películas como en Fahrenheit 451, en el cual uno de los bomberos encargados de quemar los libros entra en contacto con una serie de resistentes que lo que hacen es decir, vamos a preservar los libros. ¿Y cómo lo hacen? Cada uno de ellos se aprende de memoria un libro, de forma que se convierten en libros vivientes, y él se convierte en el Eclesiastés. Y luego hay una película que nos representa lo que es la rebeldía ante el poder. V de Vendetta es una historia en la cual Gran Bretaña se ha convertido también en un gobierno extremadamente totalitario, y entonces aparece un personaje misterioso que empieza a combatir la situación, ¿no? Está basado en un personaje histórico que es Guy Fawkes. Guy Fawkes intentó derrocar la monarquía en Inglaterra y quiso volar el parlamento, puso una especie de bomba debajo de tal. Y bueno, en imitación de este personaje, el protagonista de V de Vendetta lleva una máscara, una peluca, va rezado, una máscara que, si recordáis, fue luego utilizada en los movimientos Anonymous, en los movimientos de los indignados, como una especie de símbolo. Bueno, el vídeo lo vamos a ver. Y luego, otras posibilidades de contrarrestar las distopías, la actitud que provoca las distopías, el idealismo y el altruismo. Lo vemos, por ejemplo, en una de las primeras entregas de Mad Max, en la cual el protagonista, que se dedica a sobrevivir cruzando el desierto y huyendo de las hordas, en un momento dado decide quedarse, pelear para defender a una tribu de niños. Y en la carretera, si recordáis, cuando hablábamos de la carretera, es un padre y su hijo que van recorriendo la carretera y se van encontrando pues con absolutos depredadores y lo peor del ser humano. El padre no confía en absoluto en la bondad del ser humano, en que se vayan a encontrar a alguien. Sin embargo, es una de las películas más oscuras, que termina con uno de los momentos más claros, ¿no? Más luminosos, cuando una familia
recoge, adopta al niño. Y por último, siempre nos queda confiar en la evolución del ser humano. En 2001 imaginó un futuro en el que el ser humano, a través de un salto evolutivo representado por el misterioso monolito negro, pueda alcanzar un nuevo nivel de inteligencia, con lo que llegará a trascender su propia muerte, a conocer los misterios del universo y adquirir la sabiduría de conservar su especie. Es el superhombre de Nietzsche, un poco. Vamos a ver la última escena, con lo cual cerraremos esta charla. Quería terminar con una frase de Eduardo Galeano, no sobre la distopía, sino sobre la utopía. Eduardo Galeano decía que la utopía es como el horizonte. Cuanto más te alejas, cuanto más caminas hacia ella, más te alejas. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para caminar. Muchas gracias.